Buenos días. En primer lugar, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí, no son palabras. Seguro que me dejo algún hermano o hermana por agradecer, pero estoy aquí gracias a Noemí Barroso, que nos conocemos desde hace muchos años en Cataluña. Gracias también a Tony, insistente, persistente, constante, amoroso. Por cierto, su esposa cocina un bacalao estupendo. Gracias. Gracias a Fran, gracias a Eva, con su café, con su actitud de servicio. Gracias por cada dulce conversación y gracias por lo ratito entrañable ayer, viendo el castillo de Jaén, y degustando algunas de vuestras tapas maravillosas. Y recuerdos de vuestra iglesia en Calle Verdi, en Barcelona, y especialmente de mi esposa y de mis hijos. Vamos esta mañana con un tema precioso. Decía el hermano, haznos oidores, no solo oidores, sino hacedores. Y espero que el Señor nos ayude a practicar, porque es algo muy sencillo, lo que voy a compartir esta mañana con vosotros. He venido pensando en ti, en cada uno de vosotros que me estáis escuchando, y he pedido al Señor que te hable esta mañana, como me ha hablado a mí leyendo este texto. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 48. El título de la meditación de esta mañana es La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. ¿Por qué no también a nuestros nietos? Porque veo algunos abueletes como yo y abuelitas esta mañana. Génesis 48, no vamos a leer toda la historia porque asumo que la conocéis. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y 15 y 16. Y es la bendición de Jacob a sus nietos. Dice así la palabra de Dios. Génesis 48 y versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos nietos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo, José, viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Y también los versículos 15 y 16. Y bendijo Jacob a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. El autor de la Epístola a los Hebreos nos recuerda en el capítulo 11, ese capítulo de los héroes de la fe, en el versículo 21, que por la fe, Jacob, al morir, y hace referencia a este texto, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyados sobre el extremo de su bordón, de su bastón. Sabéis que la escena se desarrolla en un país que hoy diríamos era casi la élite económica, política, cultural, que es Egipto, pero era una tierra extranjera para Jacob y para sus descendientes. Había habido una crisis, ayer hablábamos de familia de crisis, había una crisis económica, había también problemas de sequía, no son nuevos del siglo XXI, aunque nos hablan mucho del cambio climático, ya había crisis de sequía y habían tenido que emigrar. Siempre digo, entre paréntesis, que un emigrante es diferente de un turista. Un turista es el que va por placer y un emigrante es el que quiere intentar proveer a su familia de un futuro mejor. José es vendido como esclavo, lo sabéis, por sus hermanos, y lo que es una crisis familiar tremenda, cómo unos hermanos tienen envidia de José, cómo lo maltratan, cómo lo venden como si fuera un objeto. Dios, que es un gran reciclador, Dios aprovecha todo, aprovecha esa crisis de familia para que José sea
la provisión para Jacob y Dios cumpla sus promesas. Así que José llega a ser, que diríamos, un primer ministro, una persona de alto rango en Egipto, y hace que toda su familia se traslade a Egipto y no mueran de hambre. Cuando los días de Jacob, el padre de José, llegan a su final, el cuerpo se va deteriorando, como desgraciadamente nuestros cuerpos también lo harán, pero hay algo que brilla con todo su esplendor, y es su fe. Quizás lo más bonito de tener hermanos ancianos, veteranos en el Señor en una iglesia, es ver su fidelidad a Cristo. Porque la vida cristiana, no nos engañemos, es como un maratón. Todos corremos con mucho brío al principio, como el matrimonio. Pero lo importante es cómo llegamos al final. Y eso se llama fidelidad. Fidelidad. Y Jacob llega con mucha fidelidad. Y sabéis que cuando una persona está a punto de fallecer, le pasa su vida como una película por la mente. Por cierto, la semana pasada había un interesante estudio que se ha demostrado, nada nuevo, que antes de fallecer la persona hace como un resumen de toda su vida. Y se ha visto que hay una actividad cerebral por la cual la persona recuerda muchísimas cosas, aunque no esté consciente. Bien, este es otro tema de neuropsicología. Pero Jacob hace una síntesis de lo que ha sido más importante en su vida. Y lo que ha sido más importante es Dios. Lo que ha significado para él y lo que quiere que signifique para sus descendientes. Y cuando yo esta mañana te pregunto, pues, ¿cuál es la mejor herencia que podrás dejar a tus hijos? A lo mejor te dices, bueno, pues un cortijo, un campo de olivares, dinerito, No, tu fe. Esta es la herencia más importante. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. La fe es, o mejor dicho, la fe no es una emoción. La fe es una actitud que nos hace considerar el pasado, que nos enseña a vivir, que nos enseña a acercarnos tan cerca de Dios como Juan se acercó a Jesús y casi oía su corazón. Y la fe nos hace mirar el futuro y nos hace ver que más allá de nuestra muerte física, hay una vida eterna que nos espera. Esto es la fe. No tiene nada que ver con una religión, ni tiene nada que ver con hacer una serie de ritos, sino que es una relación personal, íntima, y como meditamos estos días, de confianza en aquel que tanto nos ama. ¿Sabéis qué me maravilla con el paso de los años? Esa historia donde Pedro intenta andar sobre el mar, porque él quiere andar sobre el mar, y cuando se está hundiendo, lo que más me maravilla no es que se coja él a Jesús, es que Jesús le agarra a él. Y esta es la fe. No creer que por nosotros vamos a acabar tan bien la carrera o la vida, sino porque su mano nos va a agarrar en los momentos más difíciles. Estos días meditábamos, ¿cuándo empieza la educación espiritual de un hijo? Y los alumnos aventajados que habéis venido, sabéis que decíamos la educación espiritual de un hijo como mínimo 9 meses antes del nacimiento. Y decíamos, ¿no?, qué sano y qué sabio es orar por nuestros hijos incluso antes de que el Señor nos los dé. Ya hablábamos de Ana, pero también podíamos hablar de los padres de Sansón, también podríamos hablar de José y de María, ¿no? Pero quisiera dejar con vosotros esta mañana un versículo en el Salmo 22 y versículo 10. Y cuando pienses en tus hijos, en tus nietos, subraya estas palabras, son muy interesantes del Salmo. Salmo 22 y versículo 10. Dice el salmista, sobre ti fui echado
desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Palabras tremendas, ¿eh? No me pidáis una exégesis esta mañana. Solo sé que por fe lo que está diciendo el Salmo es que antes que nuestros padres nos dijeran que nos amaban, Dios ya nos amaba. Por lo tanto, antes de nacer, oramos por nuestros hijos, los presentamos al Señor, los cuidamos, los acariciamos, les decimos que les queremos. Segunda pregunta de introducción: ¿por qué la fe es tan importante? Porque, como dice la primera epístola de Juan, capítulo 5, quien tiene a Cristo tiene la vida. Y quien no tiene a Cristo puede tener muchas cosas. Un gran coche, una gran casa, una gran pareja, una gran cuenta bancaria, pero esto es nada. Por lo tanto, cuando pensamos en nuestros hijos y les amamos y quisiéramos que compartieran con nosotros no solo lo mejor de esta vida, sino la eternidad, lo mejor que les podemos dejar es esta fe, esta convicción a la cual un día nos agarramos, nos seguimos agarrando cada día y provoca en nosotros un estilo de vida. Como muy bien decía Juan, haciéndonos más mansos, más humildes, más necesitados de Él, ¿no? La fe que nos ha sostenido a lo largo de nuestra vida en momentos de crisis, de salud emocional, física, momentos de crisis familiares, la fe que nos ha ayudado a tomar esas decisiones importantes: con quién me caso, qué trabajo escojo, dónde voy a vivir, quiénes son mis amigos. Esa fe que nos hace mirar hacia el futuro, como el avión cuando se levanta, puede estar el cielo lleno de nubes, pero cuando traspasa las nubes, ya lo sabéis, el cielo es azul, limpio. Eso es la fe. Vamos más allá de lo que cada mañana las noticias nos están diciendo. Más allá incluso, si me permitís, de mirarnos nuestro ombliguito, y miramos aquello que nos espera. No es fácil vivir por fe, no es fácil andar por fe, pero tampoco lo era en tiempos de Jacob y de José, seguro. Tercera pregunta, introducción. ¿Puedo imponer la fe a mis hijos? ¿Puedo manipularles? ¿Puedo llevarles a todos los cultos, a todas las escuelas dominicales, campamentos, darles Biblia para comer, para cenar, para desayunar? No podemos obligar a nadie a amar. Y al final, como la relación con Jesús es una relación de amor, lo único que les podemos sugerir es que no hay nada tan maravilloso como amar a Jesús y saberse amados por Él. Pero lo digo para liberaros esta mañana de toda culpa, de todo sentimiento injusto. Hemos de preparar el terreno, como los agricultores preparan el terreno para que el olivo crezca. Hemos de podarlo, hemos de podarlo. Hemos de pedir que caiga mucha agua sobre ese olivo, pero al final el olivo decidirá si quiere crecer o no en esa tierra. Primer punto esta mañana. ¿Qué hemos estado considerando en Génesis? Y volvemos un momento en Génesis 48 esta mañana. Pues hemos estado considerando algo tan necesario, tan terapéutico como una bendición. Y esta mañana te quiero retar a practicar lo que es la bendición. Bien, no hace falta que miremos Google esta mañana ni Wikipedia. Bendición quiere decir bien, decir bien. Y somos todos hijos e hijas de un Padre que bendice constantemente. Hemos hablado estos días del conflicto familiar,
de los problemas entre los padres, de los problemas que los hijos nos provocáis a los padres, de los abuelos. Vivimos en un país donde casi somos adictos a la maldición, ¿verdad? Además, nos gusta untar el pan ahí. En cambio, la Biblia dice que esta mañana mires a tu esposa que tienes al lado, mires a tu marido y la bendigas. Bueno, si no está al lado tu marido, pues bendices a tu hermano, ¿eh? Yo no os conozco. ¿Me quieres decir una bendición? Va, dile una bendición a tu marido y tu esposa. Bueno, tu esposa a tu marido y tu marido a tu esposa. Y si tienes al lado a tu hermano, dile una bendición. Bien, bien. Nos hemos bendecido. Hijo, bendice a tus padres esta mañana. Bendícelos. Diles algo bueno. No te dé vergüenza. Alguno de los padres, decirle algo precioso a vuestros hijos. Algo precioso, una palabra o dos. No, si están en la escuela dominical, se lo enviáis por telepatía. Muy bien. ¿Sabéis que esto es a lo que estamos llamados cada día? Cada día. A bendecir a nuestros hijos, a bendecir a nuestros padres, a ver en nuestra esposa la mejor persona que hemos podido conocer en este mundo y dar gracias por ella. Y me diréis, ¿por qué nos cuesta tanto? Si seguro que nos sentimos mejor, respiramos más hondo, baja nuestro nivel de ansiedad, porque estamos llenos de barro. Vivimos en un mundo donde esto no abunda y nos tenemos que recordar, cuando nos encontramos como familia de la fe, que estamos llamados a bendecir. Sabéis que tenéis un pastor precioso. Yo no os lo voy a recordar esta mañana. Y muy apañado. Bendecidlo. No os olvidéis nunca de bendecirlo. A él, a su esposa, a sus hijitos. Y tu hermano pastor, bendice esta preciosa iglesia. Porque es el rebaño de Dios. Y tú te tienes que encargar de ellos. Bien, esto es lo que hace Jacob con sus nietos. Invocar la bendición de Dios. Pedir que Dios les proteja. Y fijaos que es un abuelo. Así que los abuelos, dice el libro de Proverbios, que nuestros nietos son nuestra corona. Imaginaos, nuestra corona. Ahora, vamos a ver esta mañana en segundo lugar, que es un poco el meollo del pensamiento, del sermón de esta mañana, los tres aspectos de la bendición de Jacob. Y son los versículos 15 al 16, y si os fijáis, aquí hay tres frases, o hay tres ideas. Primera, en el versículo 15 dice Jacob, bendiciendo a sus nietos, que es el Dios, Yahvé, el Señor, es el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. La fe, yo decía, no es una emoción, pero que nadie se sienta mal por emocionarse. Pasa que la fe es una convicción. Y muchas veces las personas dicen, yo no siento a Dios. Digo, bueno, pero eso no quiere decir que no esté. Porque la fe nos hace ver al invisible. Y muchas veces nuestros oídos o nuestros ojos no pueden entrar en esa dimensión donde Dios está. Por eso quería matizar. Ahora, la fe no solo tiene que ver con enseñarles a nuestros hijos conceptos de Dios, y lo tenemos que hacer. Tenemos que leer la palabra con nuestros hijos y tenemos que llevarlos a campamentos, a la escuela dominical.
Pero la fe sobre todo tiene que ver con preparar a nuestros hijos para que anden en esta vida viendo al invisible. Esta es la idea de la fe. Para que caminen, para que anden viendo al invisible. La palabra andar o la palabra caminar tiene que ver con nuestro estilo de vida. Hay un versículo muy corto en Génesis, dice, Enoc caminó con Dios. Precioso. Enoc caminó con Dios. Y se repite varias veces. Pues eso es la fe. Nuestros hijos, hemos estado reflexionando estos días, van a entender, si no lo saben, que no hay padres perfectos. Y los padres hemos aprendido que no hay hijos perfectos. Muy bien. Pero sí que hay padres creyentes. Y decíamos, padres que son un modelo para sus hijos. Ni los filósofos, ni los profesores, ni los pedagogos, ni los psicólogos, ni los políticos van a enseñar lo que tú y yo como padres tenemos que modelar en la vida de nuestros hijos. Porque esencialmente les amamos. Y decíamos estos días, repitiendo la idea de San Juan de la Cruz, en la postrera hora seremos examinados de amor. Amamos a nuestros hijos. Los demás les enseñan, los demás les influyen, los demás les forman, pero nosotros les amamos. Esta es la gran diferencia. Algo que vamos a hacer con nuestros hijos es lo que hacía Jesús, orar con ellos, orar por ellos. Los hijos van entendiendo poco a poco, normalmente, a Dios a través nuestro. Hace años se escribió un libro que se llama El nacimiento del Dios viviente. Nacimiento del Dios viviente. Y estaba escrito por una psiquiatra. Y en este libro, Ana María Ricciuto, ella decía a los niños de 4 o 5 años, muy interesante, si tenéis un hijo podéis hacer esto después del culto, que hicieran un dibujo de Dios. ¿Y sabéis qué dibujo hacían? Un dibujo de su papá o de su mamá. ¡Qué gran responsabilidad! Es decir, los hijos van interiorizando quién es Dios a través nuestro. Bueno, ya sabéis que nos ponen casi en un altar. Luego en la adolescencia nos bajan de golpe. Pero esa es otra cosa, Pero cuando son tiernos, si tú eres un padre amoroso, una madre amorosa, tierna, ellos entenderán que Dios es tierno. Si tú eres un padre duro, inexpresivo, les costará entender, o mejor dicho, tendrán un concepto de Dios muy rígido. Incluso le tendrán miedo a Dios. Ellos van modificando su mente y un día empiezan a leer las Escrituras y entienden que aunque nosotros hemos sido modelos para ellos de Dios, somos modelos tan imperfectos que el auténtico modelo es el Señor Jesucristo. Pero los primeros años son tan importantes. Jacob tiene presentes a 2 antepasados, a su padre y a su abuelo, Abraham e Isaac. Y dice, he intentado andar como Abraham e Isaac. Se acuerda de su abuelo Abraham. Estos días decíamos, ¿cuántos nietos se acuerdan de la merienda de los abuelos? ¿Cuántos nietos se acuerdan de que sus abuelos les van a buscar a la puerta de la escuela? Pues él se acuerda de Abraham y se acuerda de cómo Abraham un día dejó una tierra muy fértil y próspera en Mesopotamia y obedeció a Dios. Y la gente le preguntaba, Abraham, ¿dónde vas? Y él decía, no lo sé, pero sé que debo obedecer a Dios. Y gracias a esta obediencia, gracias a esta actitud de fe, Abraham formó un pueblo del cual nosotros somos hijos. Abraham no se hizo ni un gran cortijo, ni una gran masía, ni un gran chalet, sino que vivió como nómada en tiendas porque esperaba como nosotros una ciudad eterna. Y él piensa en Abraham. Y también piensa en su padre Isaac, un hombre
tranquilo, 40 años y sin novia. Su padre tan preocupado que se la va a buscar. Bueno, no hagáis eso, Abraham lo hizo, pero no imitéis en eso. Un hombre tranquilo que iba a meditar al campo, obediente, tan obediente que cuando era adolescente su padre le dijo que iban a ofrecer un sacrificio y él se dejó atar, se dejó poner sobre el altar y confió plenamente en su padre. Tremendo, ¿no? Un hombre de fe que viendo que su mujer era estéril, oró por ella, clamó, y dice la Biblia, y fue escuchado. Y recuerda cómo su padre Isaac le bendijo cuando salió de casa y lo encomendó en las manos del Dios omnipotente. En segundo lugar, dice la bendición, ese Dios en el cual creo me mantiene desde que yo soy hasta este día. Hay otras versiones que dicen, es el Dios que me ha pastoreado toda mi vida. Esta versión a mí personalmente me encanta. ¿Quién es Dios? Es el Dios que me ha pastoreado toda mi vida. Hemos dicho que desde antes de nacer estábamos en el corazón de Dios y cuando pensamos en la vida de Jacob, vemos que no fue una balsa de aceite, no fue el Mediterráneo tranquilo. Jacob confiesa que Dios ha sido pastor tierno y diligente, pero si recordáis la vida de Jacob, es una vida de adicción a la mentira. No es que mintiera de vez en cuando, es que de vez en cuando decía alguna verdad. Era astuto en el sentido negativo, intentó incluso negociar con Dios, creó tanta tensión con su hermano Esaú que éste le perdonó la vida, y cuando parece que su vida va viento en popa, como un velero impulsado por el viento, esa mujer que tanto amó, Raquel, la pierde. Esa mujer que decía, dame hijos o me muero, A causa del nacimiento de Benjamín, Raquel fallece. Y la Biblia es muy escueta, dice, se me murió Raquel en el camino. No dice más. Pero ahí no acaba la tragedia. Es un padre, tampoco lo imitéis ahí, que tiene hijos predilectos, y tiene un hijo del alma, o dos, José y Benjamín, los hijos de Raquel. Y esto despierta tanta envidia entre sus hermanos que le hacen creer que un león se lo ha comido. Y le hacen vivir ese episodio de tanta crueldad de creer que su hijo está muerto. No acaba aquí, la historia de Jacob. Ya mayor, una gran hambre se extiende por Egipto, por toda Palestina, y todo lo que ha ido acumulando se desvanece. Y ya mayor se tiene que trasladar a vivir a Egipto. Y cuando se acerca al final de su vida, confiesa, fijaos, como tú y yo tendremos que hacer, que Dios ha sido un pastor tierno y diligente. Oye, hoy nos hemos pasado una copita con el vino. Y la Biblia dice en el Salmo 23 que Dios es el que llena nuestra copa. Y el Salmo 16 dice que es hermosa la heredad que te ha tocado. Y me dirás esta mañana que no te conozco. Hermano, he estado en el hospital. Hermano, he estado sin trabajo. Hermano, he estado en guerra con mis hijos. Hermano, he tenido dudas de fe. Hermano, estoy luchando por mi estabilidad emocional. Es hermosa la heredad que te ha tocado. Con este espíritu con el cual Jacob afronta su vida y su eternidad, espíritu tremendo, hemos de pastorear a nuestros hijos. ¿Y qué hace el pastor? Proveer comida, interesarnos en qué están alimentando su mente, intentar prevenirlos de riesgos,
disciplinarlos, enseñarlos aquello que no es bueno. ¿Con qué intención? Que ellos puedan decir, como muchos de nosotros esta mañana, el Señor es mi pastor. Y es tal la convicción de este hombre, Jacob, que cuando un día le presentan a Faraón, imaginaos que os presentan un día a Biden, o a Putin, o a quien sea, os lo presentan, y él con prepotencia, dice, tú estás aquí gracias a mí. ¿Y qué hace Jacob? Lo bendice, porque sabe que ese faraón de turno, en realidad, está ahí porque Dios lo ha puesto, o Dios lo permite. La tercera y última idea de esta bendición. Dice Jacob que Dios es el ángel que me liberta de todo mal. El ángel que me ha redimido de todo mal. Cuando dice ángel se refiere al Señor mismo. Sabéis que la palabra redimir quiere decir comprar en el mercado de esclavos. Un día éramos esclavos y alguien pagó, y lo habéis recordado esta mañana, el precio que valía, muy, muy alto por cierto, nuestra libertad, y hoy somos libres. Hoy nuestro destino está abierto. Pero un día estábamos con el peor tirano que ha conocido la historia de la humanidad, Satanás. El peor tirano. Pensar en el peor de los peores, pues todavía mucho, mucho peor. El Redentor es una figura que aparece mucho en la Biblia, sobre todo en el libro de Ruth. El Redentor es el que rescataba a alguien de su miseria. Hace años me acuerdo que hubo una paciente mía en Barcelona que la mujer se quedó viuda. Su marido pues tuvo un accidente cardíaco, un infarto, y se quedó viuda. Y como eran bastante jóvenes, no habían podido ahorrar, tenía una gran hipoteca. Y la mujer muy atribulada. ¿Qué voy a hacer? Con hijos, sin marido, con hipoteca. Y algunos hermanos de la iglesia se enteraron de esta situación, reunieron dinero, fueron al banco y pagaron la hipoteca. ¿Os sorprende? Bueno, no tendría que sorprendernos, pero no dejes de pagar tu hipoteca. Y ella con gozo me decía, qué peso me han quitado de encima. Esto es redimir. Lo mismo que en el libro de Ruth, Booz redimió a Ruth. Y viendo que una mujer extranjera, moabita, recién convertida al Evangelio, diríamos hoy, viuda, iba a llevar una vida tan triste, tan marginal, dijo, ven, que las alas del Señor te van a dar cobijo. Esto es lo que Dios ha hecho contigo, hermano o hermana. Marginal, ya ha dado como lo peor que había en este mundo. Dios ha extendido sus alas sobre ti y te ha redimido, como redimió a Jacob. Claro, y quizás alguien dirá esta mañana, pero oye, Josep, es que Jacob no era esclavo y yo tampoco soy esclavo. Bueno, tengo que ir a trabajar, pero no soy esclavo. ¿Sabéis de qué nos ha redimido Dios? De nosotros mismos. Éramos esclavos, si hemos de ser honestos, de nuestro pecado, de nuestros impulsos, de nuestro instinto. De eso nos ha redimido Dios. Y redimió a Jacob. Dios me ha librado de todo mal, de todo aquello que me provocaba dolor, infelicidad e insatisfacción. Y en tercer y último lugar esta mañana, dice el texto que hemos leído que Jacob quiere que el nombre de su Dios se perpetúe, o sea, siga siendo importante en los hijos de José. Aquí viene una idea muy interesante para acabar este sermón. Viene una idea muy interesante. Los hijos de José son egipcios. Sabéis que hay países, como Estados Unidos, que una vez al año pues hace un sorteo y da la ciudadanía norteamericana
a quien la quiere, los papeles. Y cuando esto ocurre, la gente dice con mucho orgullo, soy ciudadano norteamericano, ya tengo otro estatus. Pues esta es un poco la idea. Los hijos de José son egipcios. Eran hijos de una mujer egipcia, eran nietos de un sacerdote egipcio, y esto les daba un estatus tremendo, de material, ser ciudadanos de una potencia militar. Y con todo, fijaos, con todo, Jacob busca con esta bendición que estamos leyendo esta mañana arrancarlos de la influencia de Egipto. Y esta idea a mí me parece muy preciosa. Arrancarlos del pueblo de Egipto y conectarlos con un pueblo de nómadas y de pastores. Nuestros hijos pueden ir a la mejor universidad que hay en España, si podéis llevarlos. Pueden tener el mejor trabajo, pueden tener el mejor atractivo físico, estar bien parecidos, pero si no conocen el Evangelio, van a ser hijos de Egipto. Van a ser hijos de Egipto, porque Egipto les va a influenciar con sus valores y con su forma de pensar. Egipto es el país de los muertos. Egipto es el país de los grandes monumentos funerarios. Israel es el pueblo de la promesa. Si me permitís, con muy pocas capacidades culturales, militares, pero es el pueblo de la promesa. Quizás pensáis que somos un pueblo muy chiquitito, y lo somos, en medio de España, y que no somos de los más apañados, y es verdad, no tenemos mucho no estamos en una gran catedral esta mañana, vamos a ser honestos, pero somos el pueblo de la promesa. Y esto nos ha de llenar de gozo, ya de entusiasmar nuestras vidas, y hemos de transmitir este entusiasmo a nuestros hijos. Nada de lo que poseemos, nada de lo que somos en esta vida es comparable al conocimiento de Cristo. Y tú y yo sabemos que en los momentos difíciles de la vida es la mano de Jesús quien nos va a agarrar, no somos nosotros. Por lo tanto, Jacob sabe que Egipto va a dar a sus nietos todo aquello que tiene un valor temporal, pero él desea que tengan una riqueza permanente y eterna. Acabamos. Gracias por vuestra atención. Esta mañana hemos aprendido, espero estos días, yo he repetido un montón de veces, que nuestros hijos son un regalo de Dios. Tus hijos, un regalo de Dios. Que cuando les miras a la cara, ves en ellos la imagen de Dios. Hemos aprendido también que necesitan un redentor. Son preciosos. Son ingenuos. Como Jesús reconocía, en ellos están los valores del reino. Pero el pecado se va a manifestar en ellos. Y si no aceptan a Cristo, seguirán viviendo en Egipto. Nunca en mi vida había visto tantos olivos. ¿Os lo podéis creer? Y ahora cuando estaba acabando, estaba pensando que hay un salmo en la Biblia, el Salmo 128, que habla de los olivos. Y por cierto, lo digo con mucho gozo, que a partir de ahora, cuando ponga el aceite en el pan tumacat, pensaré en mis hermanos de Jaén, en esos aceituneros altivos que dice Miguel Hernández. Dice el Salmo 128, y me gustaría acabar con este salmo de bendición. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Hermano y hermana, bienaventurado eres si conoces a Cristo. Aquel que anda en sus caminos, fijaos, aquel que vive por fe.
Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hermano, tu esposa, esta mañana, esta preciosa mujer que tienes a tu lado, es como una vid, es como una parra, dice la Biblia, que echa fruto a ambos lados de la casa. Pero dice algo más también precioso esta mañana. Tus hijos son como la planta del olivo alrededor de tu casa. Esos olivos jóvenes que ves crecer y que van a dar fruto. Y aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate Jehová desde Sión esta mañana, desde esa Jerusalén celestial, desde ese reino inconmovible. El Señor haga llegar tu bendición a tu casa y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea a Israel y a la Iglesia que aquí está reunida. Amén.